lo tenemos a Gustavo. Contarles a quienes nos están acompañando que Gustavo es diplomático de carrera, que es el asesor principal de Sergio Massa en cuestiones de política exterior, diplomático de carrera del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, magíster en Administración Pública por la Universidad de Harvard, máster en Business Administration por la Universidad de Georgia, abogado especializado en Derecho Económico Empresarial por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, fue embajador argentino en Barbados, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y también ante la Organización de Estados del Caribe Oriental, y como subsecretario de Asuntos de América Latina y el Caribe ha tenido un rol importantísimo en esta tercera cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, que llevó a un pronunciamiento, él lo va a explicar bien porque es el que sabe, pero un pronunciamiento histórico de la Unión Europea respecto de la cuestión Malvinas. Dicho esto, y volviéndote a agradecer, Gustavo, te queremos escuchar porque creemos que es fundamental que podamos difundir lo que pasó en esta cumbre, ¿no? Entre la CELAC y la Unión Europea, y una vez más decirte que estamos muy orgullosos desde Proyectar de todo lo que se está llevando a cabo en política exterior y del acompañamiento que estás haciendo a Sergio Massa, que además de ser el candidato, uno de los candidatos presidenciales, es nuestro jefe político y el presidente del equipo del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno Proyectar. Gracias, Gustavo, y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, querida Mónica. Pido disculpas por los problemas, pero estaba en una reunión paralela y no sé qué toqué, algo que no debía haber tocado, así que les pido disculpas. De todas maneras, como les hice perder algunos minutos iniciales, voy a agradecer muy brevemente a Mónica, al equipo, a Cali, a todo el equipo de Proyectar, que como dijo Mónica, siempre hemos trabajado mucho juntos. Este es un proyecto, el de Proyectar, valga la cacofonía, que nace por la voluntad política de Mónica y de un equipo de gente que nos hemos puesto a trabajar juntos ya hace tiempo. Tratamos de conciliar dos mundos a veces difíciles de conciliar, que son el del conocimiento técnico con el de la actividad y la militancia política, pero creo que lo venimos logrando bastante bien porque tenemos todos una mirada similar, todos estamos en un espacio político que nos integra, pero de ninguna manera dejamos de ser un espacio plural también. Y creo que Proyectar le ha dado al Frente Renovador esta ventaja adicional. Hemos convocado compañeros y compañeras de muchas distintas vertientes y orígenes, pero nos une un mismo objetivo, que es que queremos que la Argentina vaya avanzando, vaya creciendo y no retrocedamos en el tiempo. Pero no voy a usar muchos tiempos para introducir, solamente para agradecer a todos los compañeros y compañeras que están aquí conectados, por el interés, por acompañar esta actividad, y me adentro directamente al tema que nos convoca hoy. La cuestión Malvinas, todos sabemos, es una cuestión que no es un eje más de la política exterior de nuestro país. Todos sabemos que la cuestión Malvinas recoge elementos históricos, políticos, culturales, geoestratégicos, que hacen de esta causa una causa distinta, quizás la más valiosa causa que tiene la política exterior argentina desde hace mucho tiempo. Y también uno podría suponer, a riesgo de que la realidad lo contradiga, debería suponer que esta es una causa que trasciende las fronteras incluso partidarias y que escapa, o debería escapar, a la grieta famosa que nos ha dividido a los argentinos ya hace un tiempo. Con algún pesar, pude comprobar personalmente en las últimas semanas que aún la cuestión Malvinas puede caer dentro de una grieta y de especulaciones de tipo electoral, porque quisiera comenzar esta charla diciéndoles que mientras en Londres dirigentes del máximo nivel, autoridades del máximo nivel del Reino Unido se quejaban, manifestaban su desagrado, manifestaban su preocupación sobre lo que habíamos logrado en la cumbre CELAC-Unión Europea, mientras eso sucedía en Reino Unido, en la Argentina, algunos actores políticos, incluso algunos actores mediáticos, subestimaban los logros porque los interpretaban como un mérito de otros que no querían reconocer.
Creo que esta es una primera reflexión que nos viene bien compartir, porque tenemos que ser capaces los argentinos de sacar algunas cuestiones de la agenda electoral y de entender que hay temas que son vitales para todos, no importa quién lo logra. En este tema no hay un logro del gobierno, sino un logro de toda la Argentina, un logro de la propia sociedad argentina, que no ha abandonado la causa Malvinas a pesar de las décadas que han transcurrido desde el conflicto bélico. Por lo tanto, lamento tener que iniciar esta charla con una nota negativa, pero quiero advertirlo porque esta no deja de ser una charla política. Y me parece importante que todos sepamos que este gran logro de la diplomacia argentina, que también es un logro de las autoridades, no es solamente un logro político de la coyuntura. Es el resultado de una convicción nacional, es el resultado de una apuesta histórica que todos los argentinos hemos hecho desde la década del 80 por lo menos. Dicho esto, quiero contarles un poco para que se entienda mejor lo que sucedió. Quiero contarles el contexto muy brevemente. La CELAC es el conjunto de países que integran 33 naciones que nos hacen latinoamericanos y caribeños. Este conjunto se desarrolla geográficamente desde México hacia la Argentina, de norte a sur, y desde Chile, cruzando en diagonal hacia el Caribe anglófono, y significa nada menos que 33 países de toda la geografía de América Latina y el Caribe, sin exclusiones, y voy a repetir, sin exclusiones, que formamos un conjunto. En ese conjunto hay una enorme diversidad ideológica, política, cultural. Tenemos desde países como Ecuador, Uruguay, que tienen una determinada mirada de política exterior, a otros países como Venezuela o Cuba, que tienen una mirada diferente sobre muchos temas regionales. Pero lo que hemos logrado todos juntos, y el año 22 con la presidencia pro tempore de Argentina, es de constituirnos en un espacio común, que no elimina las diferencias, que no barre abajo de la alfombra las diferencias que tenemos. De hecho, las exponemos cada vez que tenemos reunión de CELAC, se exponen esas diferencias y hay presidentes que son muy duros en sus críticas hacia otros países. Sin embargo, hemos logrado que ese conjunto sea más fuerte que cada individualidad de forma particular. Hemos logrado que, a pesar de las diferencias, la CELAC tenga banderas propias que todos compartimos. Un primer logro argentino es haber logrado justamente que en el marco de CELAC no haya ninguna grieta para la cuestión Malvinas. Por eso, lo primero que hicimos, ya hace mucho tiempo hemos empezado a trabajar, es cerrar el consenso en torno al reclamo de soberanía de la Argentina entre estos 33 países. Algunos sectores políticos especularon y dijeron, bueno, pero eso es muy fácil, Latinoamérica siempre estuvo con Malvinas, no tiene ningún mérito lo que logró el cuerpo de negociadores de la diplomacia argentina. Quiero decirles a aquellos que especularon de esa manera que entre los 33 países que integran la CELAC hay 14 países del CARICOM o de la CARICOM, la Comunidad del Caribe, que son ex territorios británicos, que muchos de esos aún siguen teniendo como jefa de Estado, o como ahora jefe de Estado, al rey de Inglaterra, en su momento a la reina de Inglaterra. Son países no solo de habla inglesa, sino también de una tradición de pertenencia al Imperio Británico, que hoy han decidido tomar decisiones soberanas y sumarse al consenso de la CELAC, acompañando el reclamo de soberanía de la República Argentina. Y no deberían subestimar este logro, porque estamos hablando de países que, cuando uno mira su data básica, busca jefe de Estado y va a encontrar el rey Carlos de Inglaterra. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que 13 países, yo dije 14, pero también se incluye Haití, que tiene otra tradición de habla francesa, pero hay 13 países que, a pesar de sus orígenes y a pesar de que siguen teniendo hoy una relación muy fuerte con la corona británica, han decidido, por obra de la diplomacia argentina, acompañarnos en ese reclamo. Estoy hablando, por ejemplo, de países como Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Granada, es decir, muchos países que no tendrían una gran comodidad a la hora de enfrentar la posición británica sobre este conflicto de soberanía.
Pero eso fue lo primero que logramos. Es decir, fuimos capaces de que los 33 países en su conjunto, sin ninguna grieta ahí, apoyen el reclamo argentino. Con ese enorme capital de 33 países que por unanimidad apoyan el reclamo de Argentina de que los países involucrados, es decir, la Argentina y el Reino Unido, deben sentarse a negociar, fuimos a negociar con los europeos. Pero teníamos primero ese trabajo previo. Es muy difícil negociar con los europeos en su conjunto cuando vos tenés diferencias internas, cuando dentro de los 33 puede haber 13 que no acompañan la posición de la CELAC. Por lo tanto, insisto en este primer punto. Logramos lo que logramos con Europa porque primero logramos lo que logramos con América Latina y el Caribe, incluido el Caribe angloparlante. Decía que con ese capital en la mano fuimos a una negociación muy difícil con la Unión Europea en su conjunto. La CELAC tiene 33 países, integrada por 33 países. La Unión Europea está integrada por 27 países. Esos 27 países también tienen una gran diversidad política e incluso ideológica. Ahí tenés países mucho más progresistas que otros y países más de derecha que otros. Hay países que tienen serias diferencias en muchos temas. En este tema de Malvinas había un ingrediente adicional que complicaba todas las cuestiones y que tiene que ver con el pasado reciente. Entre las 28 naciones en aquel momento que integraban la Unión Europea estaba nada menos que el Reino Unido. De manera tal que antes del Brexit, esta cuestión no tenía posibilidad alguna de pasar adelante. ¿Por qué? Porque cuando nos sentábamos a negociar con la Unión Europea tenía una suerte de veto por parte del Reino Unido y de este tema no se hablaba. No se nos permitía ni mencionar en una negociación, y mucho menos en un documento oficial, la palabra Malvinas. Y mucho menos mencionar la palabra Malvinas en relación con una disputa de soberanía. Para la Unión Europea, hasta el Brexit, las Islas Malvinas eran un territorio de ultramar europeo, porque era un territorio de ultramar de uno de los miembros de la Unión Europea, es decir, del Reino Unido. Ahí es el punto de partida, hasta ahí llegábamos. Íbamos a las reuniones con la Unión Europea y nos decían, sí, señor, muy bien, todo lo que usted quiera, pero ese tema no lo podemos tratar. Ese tema no está en la agenda. ¿Qué hicimos en esta ocasión? Teníamos una cumbre muy compleja, porque se daba en el marco de la guerra contra Ucrania, en la cual los 33 países de la América Latina y el Caribe íbamos a negociar con los 27 países de la Unión Europea. Ustedes imagínense lo difícil que es a veces negociar país con país, imagínense lo que es negociar 33 países con 27 países. Una mesa de negociación de 60 sillas, donde cada uno quiere empujar su propio interés nacional, como corresponde a la política exterior. Teníamos la gran ventaja de que ya había 33 que estaban apoyando nuestra posición, pero teníamos que convencer a 27 otras naciones que tienen posiciones muy distintas. Y allí fuimos, con una estrategia muy reservada. Ustedes saben que antes de la declaración en sí misma no hubo ninguna mención sobre este tema en ningún lugar. Hicimos una estrategia muy reservada con un equipo de negociación que con la coordinación del canciller Cafiero pusimos en marcha para llegar a Bruselas en esta cumbre que venía programada desde hace un año. Durante el año 2022 la Argentina presidió la CELAC y por lo tanto presidió la negociación con la Unión Europea. A mí me tocó ser el responsable como coordinador nacional de esa negociación y me tocó organizar la cumbre de Buenos Aires, cuando vinieron los jefes de Estado de Europa después de 8 años de no reunirse con la CELAC. Insisto en este punto. Hacía 8 años que la Unión Europea no se sentaba en una mesa de negociación junto con la CELAC a nivel de jefes de Estado. Nosotros logramos, este gobierno logró, que esa mesa se volviera a constituir. Se volviera a constituir al máximo nivel posible. Con la presidencia de la Argentina, en la PPT de la CELAC, hicimos una reunión en Buenos Aires que sentó las bases para la cumbre de Bruselas. En el medio terminó la presidencia pro tempore de Argentina y comenzó la siguiente, que era la presidencia pro tempore de San Vicente y las Granadinas, un pequeño país del Caribe anglófono, cuya jefa de Estado, en ese momento cuando lo negociamos, era la reina de Inglaterra, y hoy es nada menos que el rey Carlos. No estamos hablando de una situación fácil.
Pero con esa presidencia pro tempore muy fuertemente apoyada por la Argentina, nosotros le dimos un fuerte apoyo a Ralph Gonsalves, que es el primer ministro de San Vicente, para que pueda encarar esa negociación como presidencia pro tempore. De hecho, yo viajé, por pedido del presidente Fernández, viajé a la isla, a San Vicente, a trabajar con el equipo de Ralph Gonsalves, porque obviamente estábamos hablando de un país de pequeñas dimensiones. Acá somos la mayoría, o muchos de nosotros somos de la provincia de Buenos Aires. Quiero darles un ejemplo concreto, Moni. San Vicente y las Granadinas tienen la misma población que Necochea, 110.000 habitantes. Sin embargo, es un país independiente y es el país que presidía la CELAC en 2023. Pero ustedes imagínense que un país con 110.000 habitantes tiene mucho menos peso específico a la hora de sentarse a negociar con España, con Italia, con Francia, con Alemania, y nosotros lo que hicimos es rodear a San Vicente y las Granadinas de mucho apoyo. Lo hicimos con Brasil, lo hicimos con México, lo hicimos con Chile, para que ese scrum de países fueran a la mesa de negociación acompañando, por supuesto, el liderazgo de San Vicente. Si los hubiésemos dejado solo, es muy probable que no hubiésemos tenido los resultados de la cumbre que hoy podemos disfrutar como logros. Pero así fuimos. Fuimos a Bruselas con un plan. Fuimos a Bruselas con una negociación en mente. Ya sabíamos por dónde podía pasar. En diplomacia se piensa antes de que las cosas sucedan. Es muy importante tener siempre mapas de posibilidad de las cosas que pueden ir surgiendo. Y allí fuimos con una instrucción muy clara y con un plan muy claro. Queríamos aprovechar esta cumbre, la primera que se lograba luego del Brexit, utilizando la singularidad de no tener ya al Reino Unido sentado en la mesa. Pero acá quiero hacer una aclaración o un disclaimer. Alguien me dijo, bueno, pero claro, ustedes lograron eso por el Brexit. Quiero aclararles, a aquellos que son tan escépticos, que el Brexit sucedió hace 3 años. Hace 3 años que está el Brexit y nadie había logrado hasta ahora que la declaración de la Unión Europea hablara de Malvinas y hablara de disputa de soberanía y hablara de un conflicto que tienen que resolver los países involucrados. Por lo tanto, no es que automáticamente el Brexit nos trajo la solución y se terminó. Con el Brexit lo que había que hacer era utilizarlo. Con el Brexit lo que había que hacer era utilizarlo como una oportunidad para empujar el interés nacional. En este caso, el interés que implica la causa Malvinas. Y allí fuimos con un equipo de trabajo muy bueno, muy profesional, pero con una conducción política, con una idea de hacia dónde íbamos y qué queríamos lograr. Llegamos a Bruselas una semana antes de la cumbre, a mí me tocó encabezar esa negociación, era el jefe de la negociación de coordinadores nacionales, y ahí fuimos con el as en la manga, si ustedes quieren, de la cuestión Malvinas, pensando que íbamos a tener la posibilidad de empujar la agenda. Pero quiero contarles que cada país llevaba su as en la manga. Cada grupo de países tenía también objetivos. Las negras también mueven en el ajedrez. No es que uno se sienta y mueve sus fichas y listo. Las otras también juegan. Y entonces México tenía en su agenda un tema de armas importante que quería meter en la declaración, porque tienen un serio problema con la venta de armas ilegales que vienen desde Estados Unidos y querían meter eso para presionar a través de la Unión Europea a los productores de armas. Todos los países caribeños traían en la manga el tema de la esclavitud y de lo que se llaman reparaciones, es decir, querían pedirle a las ex colonias europeas, llegó el momento de que me reparen el daño que me hicieron en la época de la esclavitud. Algo que para Europa parecía inadmisible. Es decir, Jamaica le decía a Europa, ustedes usaron mi isla para traficar esclavos, esclavizaron a mi gente, ahora les toca reparar el daño logrado. Imagínense que para Europa esto era un ruido enorme. Y así cada país. Brasil quería poner algunas cuestiones que les interesaban, Chile las propias, México las propias, Colombia tenía el tema de la lucha contra las drogas, es decir, cada país llevaba su Malvinas en la manga, en una negociación muy compleja porque es multidimensional, es una negociación donde vos pedís pero también te piden. Entonces, nosotros tuvimos un rol importante porque formamos lo que se llama la Troika. La Troika, para que se entienda muy simple, es el conjunto de 3 países que integran la conducción de la CELAC y está constituida por el país actual, el presidente actual, el presidente anterior y el próximo presidente. En este caso éramos Argentina como país anterior, San Vicente de las Granadinas como país actual y Colombia, perdón, y Honduras
porque le va a tocar en 2024 presidir a Xiomara Castro la CELAC. Con estos 3 países hicimos un pool, hicimos una estrategia común, y la verdad que Argentina tuvo un papel importante, porque a nosotros nos tocaba llevar un poco la voz desde la cumbre de 2022, y ya habíamos desarrollado un diálogo, una conversación muy fluida con Europa. Europa tiene una particularidad respecto de América Latina y el Caribe. Nosotros negociamos los 33 en la mesa. Europa negocia 1 en nombre de los 27 y lleva esa negociación, la lleva luego al foro de Unión Europea y los 27 países pueden decir sí o no. Pero tienen una gran ventaja, tienen un negociador. El jefe negociador, que era Javier Niño, de nacionalidad española, no es un dato menor, después sabrán por qué, era mi interlocutor, pero yo podía hablar a través de Javier Niño también con los 27, pero también con el riesgo de que después, cuando Javier Niño llevara la negociación a los 27, surjan 4 o 5 que bloqueen esa negociación formulada. Entonces, mi desafío, nuestro desafío como conjunto era hablar con el negociador oficial, pero también con los otros 27 países al mismo tiempo, para eliminar la posibilidad de que cuando llegue el momento, Francia, Alemania, República Checa, lo digo como un ejemplo, no es que hayan sido lo que más complicaron, pero, digamos así, podía haber sido en ese caso, porque la negociación a través de la Unión Europea no implica necesariamente la aquiescencia por parte de sus integrantes. Pero allí fuimos. Llegamos una semana antes, empezamos a hacer todo este trabajo muy silencioso, muy reservado, por abajo, como muchas veces se hace en la diplomacia profesional, y fuimos hablando primero con los 33 propios para que no se nos fugue ningún apoyo. Quiero recordarles que el Reino Unido no participa de la Unión Europea, pero participa del mundo. Y como ellos sabían que estábamos un poco en esta situación, empezaron a hacer sus gestiones también. Ellos no son parte de la Unión Europea, pero son parte de Europa en un sentido geográfico, y por supuesto empezaron a hacer sus movimientos. Y muchos países integrantes de la CELAC, sobre todo esos países pequeños del Caribe, que yo quiero tanto por haber sido embajador allí, y los conozco hace muchos años, y tengo, yo te diría que a veces hasta admiración por esos pequeños países, me iban contando las presiones a las que estaban siendo sometidos. Son países que en general tienen aún hoy hasta cierta dependencia económica, comercial, en temas de turismo, de su ex metrópoli, Londres. Son países que son independientes, son países que tienen su propia soberanía, pero son países que no son totalmente ajenos a las influencias de sus ex colonias. Entonces, o de sus ex metrópolis. Teníamos que consolidar primero esos 33, que no se nos escape ninguno, porque con un país que se escape, la CELAC no puede tomar decisiones. La única regla que tiene la CELAC en su sistema de toma de decisiones es la regla del consenso. Por lo tanto, si de los 33 países hay uno que no está de acuerdo, la CELAC no puede llevar la posición como propia. Es la posición de 33 países, de 32 países, pero no la posición de la CELAC. Por lo tanto, lo primero fue reforzar, blindar, una palabra que por ahí no es la mejor, porque algunos la usan en otro contexto por ahora, en campaña, pero sí teníamos que consolidar el apoyo de los 33 países que nos acompañaron desde el inicio de nuestra gestión en 2022. Con eso consolidado, nos arrojamos en la mesa de Bruselas con la convicción de que teníamos la oportunidad de poner nuestro interés por primera vez en la historia del diálogo birregional, es decir, en un documento oficial de la Unión Europea, CELAC, Unión Europea. El objetivo era lograr la inclusión, no solo de la palabra Malvinas, siempre fueron Falklands para el pasado de esa relación, sino también ponerlo en los términos que nosotros digamos, queríamos que figurara, es decir, disputa de soberanía, solución pacífica a las controversias, uso de la diplomacia y no de la fuerza, reclamos en el marco de Naciones Unidas, derecho internacional, es decir, nuestra posición histórica desde la famosa resolución 1065. Es decir, queríamos que por primera vez Europa dijera, ok, entiendo que ustedes tienen este reclamo de soberanía. El riesgo era que algunos países europeos dijeran, no, nosotros no podemos aceptar esa posición porque contradice
la posición de un país europeo muy importante, que a pesar de no ser integrante de la Unión Europea, es un socio estratégico de Europa. El vínculo entre el Reino Unido y la Unión Europea es un vínculo muy intenso, que incluye no solo cuestiones económicas y comerciales, sino también cuestiones de defensa, cuestiones estratégicas y también cuestiones de coordinación política. Pero ahí fue un poco, si ustedes quieren, el eje de la estrategia nuestra. Nosotros necesitamos identificar cuáles eran las prioridades de la Unión Europea en esta negociación, y claramente no pasaban necesariamente por su vínculo con el Reino Unido. La gran prioridad en la negociación por parte de Europa era la guerra en Ucrania. El gran tema, así como para nosotros era Malvinas, para Europa era Ucrania. Era lo que ellos denominan y consideran la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania. Nosotros, desde el punto de vista de la política exterior argentina, no teníamos grandes problemas porque nuestra posición pública ha sido muy similar. Nosotros hemos condenado en el marco de Naciones Unidas la invasión Rusia a Ucrania. Y hemos pedido a Rusia que retire sus tropas de territorio ucraniano, hemos pedido que cese la violencia, hemos pedido por una negociación en paz y sin más muertos, porque no estamos nunca a favor de la violencia como solución de los conflictos entre países. Por lo tanto, la Argentina tenía una posición, yo diría, bastante cercana a la mayoría de los países que integran tanto la CELAC como la Unión Europea. Pero hacia el interior de la CELAC, no todo el mundo piensa igual. Hay un grupo de países que piensan diferente. Hay un grupo de países que piensan que en realidad hay un conflicto que no se trata de una agresión de un país hacia el otro, sino de una guerra donde hay dos partes y donde ambas partes tienen ciertas responsabilidades por la causa de la guerra. Algunos países piensan que la OTAN también tiene que ver con el conflicto, y esto en alguna medida los pone en una posición más equidistante. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos? Teníamos una macro negociación sobre el tema de Ucrania y dentro de esa macro negociación una pequeña negociación sobre el tema Malvinas. Cuando pudimos avanzar en nuestra micro negociación y tener más o menos consolidado el eje Malvinas, el riesgo más grande que tuvimos hasta último minuto, les puedo asegurar que sufrimos mucho, era que se caiga la macro negociación. Y sin la macro negociación no había micro negociación. Esto es como, lo voy a decir metafóricamente, como me gusta hablar a mí, esto es como tener un edificio y un departamento. Vos podés tener tu departamento perfecto, lo tenés cerrado, impecable, pero se te cae el edificio, se te cae el departamento. Esta negociación era un poco eso. Teníamos un edificio complicadísimo, que hacía así, se movía así con el viento, y adentro de ese edificio estábamos consolidando nuestra propia unidad funcional. Cuando logramos avanzar con Europa, y fue, les puedo asegurar, bastante complicado, porque había países centrales de Europa, los países más importantes de Europa tenían dudas sobre acompañar la posición de la Argentina y la posición de la CELAC a costo de enfrentarse con el Reino Unido. Y había que tomar una decisión política por parte de ellos también. Tenían que decir, bueno, a ver, se me va a enojar el Reino Unido para darle un espacio mayor a la Argentina. Ese era nuestro trabajo, era convencerlos de que la causa nuestra era una causa justa, que era una causa razonable, que era una causa jurídica, política, histórica, que tenía basamentos y que tenía un antecedente muy fuerte en Naciones Unidas, pero también había que hacerles entender que el costo que ellos afrontaban era un costo a riesgo. Podían vulnerar su relación con nada menos que el Reino Unido. Pero lo fuimos logrando. Como ahora los votos se cuentan de a uno, en ese momento los apoyos también se contaban de a uno. Y empezamos a hacer una tarea silenciosa, compleja, hasta las 2 de la mañana, en esas mesas complicadas donde surgían las cuestiones, y fuimos acomodando los 33 propios, los 27 ajenos. 60 países, incluyendo la Argentina, que tenían que coincidir en una redacción sobre 3 cláusulas que luego se las voy a leer para que se entienda la dimensión de lo logrado. Pero ¿qué pasaba? A pesar de que íbamos trabajando cada vez bien, cada vez mejor y cada vez avanzando en la unidad funcional Malvinas, la negociación general era un tembladeral. De hecho, en una de las reuniones hubo un canciller de un país centroamericano que no voy a nombrar, que tiró abajo toda la negociación, dijo, no, listo,
no se firma. Yo no estoy de acuerdo, no vamos a apoyar esto. Y por supuesto que ese país centroamericano apoyaba la cláusula Malvinas, pero no quería apoyar la causa de Ucrania. Por lo tanto, los europeos nos decían, no sale Ucrania, no sale ningún tema, no habrá declaración. Y estuvimos al borde durante muchas ocasiones, al borde de decir, bueno, no tenemos declaración. Va a haber una cumbre de 60 presidentes, 60 primeros ministros y ninguna declaración. No era lo ideal. Mucho menos era lo ideal para Europa, porque eran los anfitriones de la cumbre. Recuerden que acá estaban todos, estaba Lula, Alberto Fernández, Boric, Petro, y lo mismo del lado europeo. Estaba Macron, estaba Pedro Sánchez. Era una cumbre del máximo nivel posible que uno puede imaginar. Y nosotros, los negociadores, teníamos que llevarle el tema resuelto. Hasta aquí hemos llegado, cancilleres, presidentes, miren la negociación y ustedes aprobarán o no. Las negociaciones tienen siempre 3 escalones, ¿no? El negociador principal, el canciller, el presidente. Nosotros teníamos la responsabilidad de armar el primer paquete, pasárselo a los cancilleres, que los cancilleres, si lo pasan, van al presidente y a los primeros ministros. Bueno, para ir cerrando un poco el relato histórico y después hacer algunas puntualizaciones. Nos tocaba entonces cerrar ese primer paquete y teníamos la oposición de un país a una cláusula. Es decir, habíamos acordado 41, la declaración tiene 41 puntos, 41 ítems, 41 temas en los cuales nos pusimos de acuerdo. De los 41, 40 llegamos a lograr un consenso muy razonable, estábamos ahí. Brasil quería un cambio acá, Cuba quería un cambio acá, nosotros queríamos un cambio acá, pero teníamos yo diría, el gran espacio de negociación central cerrado. Sabíamos lo que queríamos, nosotros estábamos sondeando que los europeos iban a flexibilizar su posición sobre reparaciones, la esclavitud, que iban a acompañar un poco el reclamo argentino de Malvinas, que iban a acceder a lo que pedía Colombia. Nosotros accedíamos a juntar al menos la gran masa crítica de los países, incluyendo países que tuvieron que hacer un esfuerzo para aceptar una declaración vinculada a la guerra que marcara que se trataba de una agresión de un país hacia el otro. Pero nos quedaba un país. Había un solo país pequeño de Centroamérica que decía no vamos a aceptarlo. Y como no vamos a aceptar esa cláusula, se cae el edificio. Y cada uno de nosotros que tenía su unidad funcional más o menos en orden, nos agarramos la cabeza porque ya estábamos en tiempo de descuento. Mientras yo les cuento esto, y mientras pasaba esto, ya estaban reunidos los presidentes y los primeros ministros en plena cumbre. Se hace en paralelo, la cumbre arranca, todos hacen sus discursos, todos van poniendo énfasis en sus posiciones nacionales, pero detrás de las bambalinas, mientras esa cumbre se desarrolla, existen las negociaciones reservadas. Nosotros seguíamos negociando y faltaban algo así como 3 horas. Si en 3 horas no cerrábamos la negociación, se caía el edificio, es decir, no había declaración. A todo esto, obviamente, uno por teléfono hablando, el Cafiero hablando con el presidente, intercambiando opiniones. Bueno, mirá, es esta la situación, vamos por acá, que no se filtre esto por acá, que no salga antes de tiempo, porque decía yo antes que los británicos estaban siguiendo absolutamente la negociación. No sé cómo hacían, pero los tipos sabían lo que estaba pasando. Me imagino cómo hacían, porque siempre hay alguien que les pasa la información. Pero nosotros teníamos que tratar de mantener lo más bajo posible el perfil de la cuestión Malvinas, porque si eso levantaba temperatura, iba a exponerse a los británicos a un escarnio público antes de que sucediera, y por lo tanto iban a reforzar sus reacciones. Luego se filtró, cuando ya se había logrado el éxito, se filtró, yo tuve el texto en mi mano, un mensaje del canciller del Reino Unido, dirigido a un alto dirigente de la Unión Europea, al más alto nivel, donde le decía, antes del cierre de la declaración, señor fulano, por favor, ni se les ocurra agregar la causa Malvinas a esa declaración. Porque eso, y decía textualmente, yo leí el texto, decía, eso va a traer tensiones en la región. Uno podría decir que es un tono bastante amenazante, ¿no? Sí, tensiones, no sabemos qué tipo de tensiones, pero había mucha presión por parte del Reino Unido para que lo que pasó no suceda.
y lo que ellos querían que no suceda, sucedió. Mientras sucedió y ellos se quejaban porque había sucedido, en la Argentina algunos actores políticos decían que no había pasado nada, que era toda una fantasía, que era toda una cosa sin importancia, que no le importaba a nadie, que no modificaba ninguna historia. Entonces, aquel que acusaba el golpe decía, el golpe me lo pegaron acá, y los que teníamos que festejar por esa situación lograda, lamentablemente en la Argentina, luego, en lugar de estar todos juntos y decir, bueno, muy bien, qué bueno para el país, se especulaba electoralmente. No, eso no es nada, eso es una fantasía, están vendiendo humo. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia termina en alta tensión, porque faltando prácticamente 45 minutos teníamos todavía abierta la negociación. Cuando nosotros nos bloqueamos, llegamos a 40 consensos y un no consenso. Es decir, teníamos de los 41 puntos, 40 que tenían 60 firmas y un punto que tenía 59 firmas. Ahí es donde pasa el máximo nivel de la decisión y los propios presidentes y primeros ministros, con un rol destacado el presidente argentino, debo decirlo, se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a tratar de consensuarlo, pero si no hay consenso, vamos a incluir un footnote, una nota al pie, que diga que esta declaración tiene un país que en un punto tiene disenso, sin identificar ni al país ni al punto. Todos sabíamos que el país era tal país y sabíamos que el punto era la guerra con Ucrania. Pero en la declaración, si ustedes la leen con detención, la declaración final, la famosa declaración de Bruselas, que va a ser un documento histórico, nuestros nietos lo van a estudiar y van a decir la declaración de Bruselas. Y van a buscar ese documento porque por primera vez en un documento oficial firmado por 60 países, el punto número 11, 12 y 13 dice cuestión Malvinas, soberanía, resolución pacífica de los conflictos, etc. Ese documento tiene abajo un footnote, un piecito ahí abajo que dice, este documento ha sido firmado por los 60 países, excepto un punto que no tuvo la aceptación de un país. Fue la única fórmula que encontramos para poder seguir adelante y tener declaración. Todo esto lo cuento muy rápido, muy fácil y muy pacíficamente. Les puedo asegurar que eran grandes peleas, discusiones, porque teóricamente no se hacen footnotes. Footnotes es una aclaración, pero el país que se oponía decía, no, yo no acepto un footnote. Bueno, se decidió al máximo nivel posible, los presidentes dijeron, estamos casi todos de acuerdo, falta uno, dejemos asentada esa disidencia, pero nosotros no podemos no tener un documento de una cumbre tan importante. En definitiva, y quiero ahora leerles el texto logrado de esta historia que les cuento de la manera más amena posible, tratando de no excederme en detalles técnicos, sino compartiendo la emoción y el patriotismo que uno siente, ¿no? Porque imagínense que ahora uno lo cuenta como que ya está armado, pero esto fue toda una pelea y entramos y salíamos y salíamos de la habitación y a los 5 minutos creíamos que estaba todo cerrado y a los 10 minutos creíamos que estaba todo caído y a los 15 minutos había otra posibilidad y yo no me animaba a decir tanto porque cada vez que decía ya está, se caía y cada vez que decía no va a salir, se volvía a recuperar. Pero allí llegamos al 17 de julio de este año con una declaración que dice, les voy a leer textual si me lo permiten. Saludamos la proclama de América Latina. Esto está firmado por los 60 países, insisto, firmado por los 60 países, porque aún el país que estaba en disenso sobre la cláusula sobre Ucrania también firmó esta cláusula. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora tiene la firma de 60 países, 27 europeos y 33 latinoamericanos y caribeños. Y dice así, saludamos la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. En cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Unión Europea toma nota de la posición histórica de la CELAC, basada en la importancia del diálogo y el respeto al derecho internacional en la solución pacífica de controversias. Reafirmamos, además, nuestro compromiso fundamental con los propósitos y los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, incluida la igualdad soberana de todos los estados y el respeto de su integridad territorial,
la independencia política, la solución pacífica de las controversias de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional. Acá hay una frase que algunos medios opositores y algunos actores opositores se tomaron de esa para subestimar el logro, pero más por ignorancia que por otra cosa, porque decían, pero Europa tomó nota, Europa toma nota, como si eso fuera poca cosa. En diplomacia, tomar nota no es como cuando uno habla con la tía de Bursaco y le dice, che, ya tomé nota, ¿eh? No, no. Tomar nota significa que se agrega ese tema en la agenda que se ha discutido oficialmente en este encuentro. Es decir, hasta el Brexit no había ninguna posibilidad de que Europa tome nota. Nunca tomaron nota, porque cuando vos sacabas Malvinas te lo vetaban. Era un tema que no se podía discutir. El logro de tomar nota es que justamente a partir de la Declaración de Bruselas, Europa ha incorporado en la agenda de discusión entre América Latina y Europa un tema que antes era tabú. Ese documento queda y nos permite a los argentinos establecer un vínculo bilateral con uno de los 27 países y también con el conjunto de los 27 países llamado Unión Europea para tratar los temas que ya acordamos son importantes para todos. Es decir, cuando nos volvamos a reunir con la Unión Europea, yo puedo ir con este papel y decirles, señores, quiero que volvamos a hablar sobre el punto 11, 12 y 13 de la Declaración de Bruselas. No, pero nosotros, no, acá está. Usted tomó nota y por lo tanto es parte de la agenda que nos pusimos de acuerdo como temas importantes para ambas regiones de aquí hacia adelante. ¿Significa esto que ya las Malvinas son argentinas y que todo el mundo lo apoya y que Europa dijo las Malvinas son argentinas? No, no significa eso. Pero nadie dijo que significa eso. Nadie vendió o sobrevendió una fantasía. Pero tampoco queremos subestimar el logro. Lo que hemos logrado es incorporar en el menú de este diálogo a la cuestión Malvinas, que además se denominan por primera vez por su nombre correcto, que es Islas Malvinas, y no Falkland Islands. Por lo tanto, por primera vez en un documento europeo, por eso digo que es un documento histórico, los chicos lo van a leer, y cuando vayan a la escuela 36, ahí donde Mónica y yo conocemos muy bien, en Avellaneda, van a leer la declaración que dice la Declaración de Bruselas, y van a buscar un párrafo que dice las Islas Malvinas, firmado por Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, y siguen las firmas. Por primera vez, después de muchos años, desde la propia guerra, Europa no había hablado de Islas Malvinas. Por lo tanto, y cierro acá y me gustaría abrir un poquito la conversación para que nos comuniquemos más cercanamente. No es conveniente sobredimensionar lo logrado. No es conveniente generar expectativas de que a partir de ahora Europa dijo que las Malvinas son argentinas. Eso no es así. Pero tampoco es conveniente, y mucho menos razonable, subestimar lo logrado y decir que acá no ha pasado nada, que esto es magia. No, no. Este es trabajo que llevó muchos meses, es trabajo que fue planificado, que tuvo una estrategia y que tuvo una ejecución de la estrategia. La prueba más contundente de que se logró lo que se logró la dieron los británicos. La prueba más clara salió de Londres, no salió de Libertador 850. La prueba más clara salió de Londres, porque Londres, a partir de su primer ministro, es decir, la máxima autoridad del gobierno británico, dijo que estaba muy molesto con lo que había aprobado la Unión Europea, que no le parecía adecuado y que no era lo correcto. El primer ministro británico. Mientras el primer ministro británico decía esto, algunos integrantes de la oposición en la Argentina decían que no había pasado nada. Una pena que a esta altura ni siquiera podamos sacar la cuestión Malvinas de la agenda de disputa más chiquitita, de la política doméstica, de la pelea electoral, de los posicionamientos personales, de esta cosa de querer mostrarse para la interna de algunos sectores políticos, a ver quién es el más duro, quién es el más terminante. Por lo tanto, insisto, trabajo en equipo, trabajo planificado, trabajo silencioso, trabajo que se puede consolidar en el tiempo en nuevas acciones,
no es automático, como tampoco fue automático el Brexit, pero hoy tenemos todos los argentinos, sin distinción de banderías partidarias, tenemos un documento europeo que luego de 8 años volvió a reunirse con América Latina, que dice Islas Malvinas, soberanía, integridad territorial, solución pacífica de las controversias, sistema de justicia y principios del derecho internacional de las Naciones Unidas. Todo lo que venimos diciendo desde que reclamamos estas islas, que fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias. Excelente, Gustavo. Seguramente todos te estamos aplaudiendo y nos contagiaste o pudimos imaginarnos a través de tu relato cómo fue toda esa negociación. Creo que por momentos nos sentimos parte de eso que vos relatás tan bien. El orgullo que sentimos como argentinos, ¿no? Creo que nos llenamos la boca durante todo el Mundial cantando de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Así es. Pero cuando realmente hay que poner las cosas sobre la mesa y realmente defender la soberanía y los derechos de la Argentina, muchos se hacen, de alguna manera, por decirlo elegantemente, los distraídos. Yo acá no creo que haya cuestiones de inocencia ni de ignorancia, simplemente yo creo que es un antipatriotismo y anteponer los intereses sectoriales por sobre los intereses de la patria. Por eso ahora tenemos una muy buena oportunidad, dentro de muy poquito, con nuestro voto, defender la patria, realmente defender la Argentina, porque esto que vos relatás, este trabajo en equipo, este trabajo silencioso, este trabajo que lleva un montón de tiempo, que es el trabajo que no se ve hacia afuera, es realmente el trabajo que nos muestra que estamos en el camino correcto de defender nuestra soberanía en todos los sectores, desde la soberanía energética, la soberanía en los alimentos, la soberanía en las relaciones exteriores, que como todos sabemos en la diplomacia, pequeños pasos llevan un montón de tiempo, pero son enormes pasos. Y que esté el nombre de Malvinas, así como nosotros las sentimos y las conocemos, y como sabemos y entendemos que se llaman, y no Falklands, es importantísimo realmente. Gustavo, felicitarlos, a vos y a todo el equipo, y a la conducción política de la Argentina, al gobierno argentino que haya tenido el coraje, la convicción y la decisión de llevar adelante esta negociación, y de difundirlo. Nosotros a través de proyectarlo vamos a difundir esta charla, vamos a difundir lo que pasó, porque como vos bien decías, lamentablemente se trató de manchar este logro, se trató de ponerlo en el barro de la disputa política, y es parte de nuestro compromiso y de nuestra obligación llevar claridad, llevar luz y llevar esto a cada rincón de la Argentina. Agradecerte y dejarles el uso de la palabra a aquellos que quieran hacer una reflexión o hacer alguna pregunta. Adelante. Podemos pedir la palabra acá. Muchas gracias. Gabriela Cafaro. Dale. Mientras tanto, Gaby hace eso, quiero decir una cosa que no quise mezclar con la charla, para que no se mezclen las cosas. Quiero decirles que a lo largo de todo este proceso, nuestro candidato presidencial se mantuvo permanentemente en contacto porque estaba muy metido, muy involucrado en esta cuestión. Hacía, como ustedes saben, un seguimiento muy pormenorizado de todos los temas que cada uno de nosotros tiene delegados, y realmente lo vivimos como parte también de este esfuerzo que Mónica describió muy bien, que tiene que ver con defender a la patria. En este caso era casi de manera literal, pero siempre en el contexto general, que es defender a la patria todos los días, en cada uno de los aspectos que nos toca a cada uno. A mí me toca ser diplomático y tener una negociación directa sobre temas de soberanía, pero también defendemos la patria cuando defendemos al litio, cuando defendemos a las industrias, cuando defendemos a las pymes, cuando defendemos a nuestros pibes, a los estudiantes, a los jubilados, a los clubes de barrio, y es exactamente el mismo sentimiento que tenemos, y creo que es el mismo sentimiento que Mónica nos convoca a defender ahora muy prontito en las urnas. Así que no lo quise mencionar como parte de la charla, sino porque no quiero que se interprete como una especulación de tipo parcial,
pero sí porque este es un grupo de gente que compartimos una mirada política y una conducción. Me parece también justo contarles que Sergio estaba permanentemente preguntando hasta que le pudimos contar que las novedades eran buenas. Agradeciéndote de vuelta que nos expliques, primero que seas tan cercano y después que nos expliques de forma tan sencilla cuestiones tan complejas, porque lo estás contando como un cuentito, pero sabemos que son cosas muy complejas. Le voy a pedir a Carlos Lazzarini, que me pidió durante la exposición, de que haga su pregunta. ¿Cómo no? Sí, Gustavo, bueno, en principio muchísimas gracias por la charla, la verdad apasionante para todos los que le interesan el tema y obviamente un tema tan caro para todos los argentinos y argentinas, el tema Malvinas. Creo que como vos decís, los estudiantes cuando quieran buscar el documento Bruselas, también van a poder contar con esta clase magistral en nuestro campus virtual y eso para proyectar es un orgullo porque nadie contó hasta ahora, no trascendió, como vos contaste, los entretelones, ¿no? El detrás de escena un poco de la negociación y eso para cualquier estudiante creo que va a ser verdaderamente leer el documento y tener esta clase magistral de un protagonista de esa negociación, así que me parece que para nuestro campus virtual de la escuela es un material sumamente valioso. Y como decía Mónica, vamos a tratar de difundirlo para que se pueda aprovechar. Una pregunta en varios pasajes, al principio, en varios pasajes de tu charla, hablaste del impacto que sintió el Reino Unido con esta negociación, que da cuenta de lo importante que es. ¿Puede haber alguna acción diplomática? En esto puedo decir, bueno, uno tiene que anticiparse a posibles reacciones y demás. ¿Puede haber alguna acción en términos diplomáticos del Reino Unido en función de este acuerdo? Bueno, ya hubo, antes del acuerdo, antes de llegar al acuerdo, hubo lo que se llaman acciones disuasivas. O sea, el Reino Unido trató de disuadir a algunos de los integrantes de la mesa de negociación sobre la inconveniencia de llegar a esta inclusión de Malvinas en la declaración. Por lo tanto, no solo puede haber, sino que ya hubo disuasiones e intentos. Nosotros tenemos que seguir trabajando igual que antes. El Reino Unido hará lo que considera mejor, pero nosotros vamos a seguir defendiendo a la causa Malvinas hasta el último minuto, del último alargue, del último partido, del último campeonato. Para nosotros la causa Malvinas es una causa inclaudicable, porque además quiero decirles que es el resultado de un compromiso constitucional. Es un mandato constitucional, que hoy, por casualidad, es un mandato que el peronismo agregó a la Constitución argentina. Para nosotros, la cuestión Malvinas no es un tema que se puede dejar de lado de un día para el otro. Antes de ayer, participaba de una entrevista en un medio de comunicación aquí en Europa y me hablaban de las alianzas, ¿no? Las alianzas que uno hace como país con distintos actores en el mundo. Y yo decía, citando a un clásico ya, irónicamente, de la diplomacia británica, que los aliados, los socios en definitiva, nunca son permanentes en el sentido histórico. Lo único que son permanentes en el sentido histórico son los intereses. El interés nacional es lo que no debe modificarse, porque el interés nacional es lo que constituye la identidad de un país. Malvinas es la representación más cabal de ese interés nacional, casi como metafóricamente representa el interés nacional. Ningún gobierno debería dejar Malvinas de lado por una mirada coyuntural. Ningún gobierno debería vender las Malvinas para recibir vacunas, para decir solo algo que se me ocurre así disparatado, ¿no? Algo muy que se me ocurre así al pasar. Ningún gobierno debería poner en cuestionamiento un eje central de la política exterior argentina, que es Malvinas. Son poquitos los ejes que tenemos históricos de semejante envergadura. Junto con Malvinas, yo me animo a decir la defensa de la democracia y los derechos humanos, recuperada con tanto dolor y tanta muerte en la Argentina. También es un eje de nuestra política exterior. Después están los espacios para moverse un poco, pero son espacios limitados. La Argentina como país y como política de Estado debería construir la causa Malvinas como un pilar esencial que no puede ser movido por ningún gobierno que le toque. ¿Por qué? Porque son intereses permanentes.
Luego están las alianzas, que son temporarias siempre, aunque duren mucho tiempo y uno apunte a tenerlas por siempre, pueden cambiar, porque ¿qué es lo que cambia en diplomacia? Cambian las circunstancias. Hay muchos países europeos que hoy cortaron su alianza con Rusia, pero tuvieron durante 20 años una alianza importantísima con Rusia. De hecho, era el principal proveedor de energía y de gas de toda Europa. Esa alianza fue muy duradera, pero en un momento dado cambió. ¿Por qué? Porque cambiaron las circunstancias. Hay una guerra. Y en esa guerra, Europa se alineó de una manera y cortó su alianza histórica con Rusia. Y de este tipo de disrupciones de alianza podemos describir muchas nosotros. Nosotros hemos tenido alianzas muy fuertes y permanentes, por ejemplo, la que tenemos con nuestros vecinos en el Mercosur. Es una alianza permanente, sí, pero también representan intereses permanentes que no han cambiado, por ejemplo, el Mercosur. Deberíamos los argentinos incluir también en nuestra pertenencia al Mercosur y nuestra integración latinoamericana y caribeña como un pilar. Por lo tanto, lo que privan en términos de permanencia son los principios, son los valores, son los intereses, no los actores. Los actores van cambiando. El Brasil de Lula no es igual que el Brasil de Bolsonaro. Por lo tanto, es lógico que las alianzas se vayan acomodando a las circunstancias coyunturales. Con Lula tenemos una cooperación permanente, una coordinación política, una mirada de nuestro rol en el mundo, y con Bolsonaro teníamos otra situación. Por lo tanto, cambian los aliados, cambian los socios, pero no deben cambiar los intereses. Por eso, Cali, no deberíamos quedarnos tranquilos y esperar a ver qué sucede como reacción. Tenemos que seguir defendiendo nuestros intereses porque son permanentes y hasta que las Islas Malvinas no vuelvan a integrar nuestro espacio territorial y político de manera definitiva y con reconocimiento mundial, no tenemos que descansar, porque las negras también juegan, insisto. Por supuesto que va a haber muchos movimientos del Reino Unido, tenemos identificados algunos países puntualmente que son un eslabón un poquito más débil, que seguramente van a intentar por ese lado. Nosotros tendremos que reforzar nuestros vínculos con esos países, nosotros tenemos que reforzar nuestra estrategia de permanente acción y no de ocuparnos cuando hay una inundación. Los vínculos con los países se cultivan, se van cultivando cuando no los necesitas, no recurrís solamente cuando los necesitas. Esto me hace acordar mucho al tipo de relacionamiento con el mundo que tiene Sergio Massa. A veces dice, pero ¿cómo consiguió lo de Qatar? ¿Y cómo consiguió el swap de China? ¿Y cómo consiguió el apoyo de Estados Unidos? Pero porque está trabajando hace muchos años en estos temas. Y uno construye esos vínculos cuando no los necesita, no cuando los necesita. Y entonces, cuando sí los necesita, los tiene. Esto tenemos que seguir haciéndolo, no tenemos que descansar un solo minuto, porque es una causa que implica a la totalidad de la población argentina. A algunos les importa más, otros menos, unos son más activos, otros no, pero por la memoria de los caídos, por la memoria de los familiares de los caídos que también cayeron en esa muerte lenta que es haber perdido a sus seres queridos, por las familias que siguen pidiendo reclamos, por los veteranos de Malvinas. Por ahí lo veía un amigo veterano que está conectado y no lo quiero exponer, pero tenemos ahí gente que sabe que esto le estoy hablando a su corazón. Por ellos tenemos que seguir trabajando todos los argentinos, y los diplomáticos nos toca ser los que profesionalmente tenemos que llevar adelante las estrategias, pero son nuestros gobiernos, nuestros líderes políticos, los que tienen que tomar las decisiones de defender a la patria, de defender a nuestra nación, de defender a nuestra integridad territorial. Luego, todos juntos, con el apoyo de toda la población, con el apoyo del pueblo argentino, va a ser más fácil. Pero no se trata de una batalla pequeña o una batalla de poco tiempo. Va a llevar muchos años, pero no vamos a descansar un minuto. Sabemos que estás corto de tiempo, pero vamos a pedirte si podés. Estoy bien. Bueno, Me quedo hasta la hora que haga Ana falta para ustedes. Figueroa. Hola, buen día para todos, buen día, señor embajador, buenas tardes, creo en realidad, porque la diferencia horaria. Ah, sí, acá son Eh, las 5:10.
Sí, más o menos tengo en radar ese horario. Muy bien. Bueno, más que nada agradecerle por su tiempo, por su explicación. Vengo siguiendo la declaración desde que salió. Vi el párrafo, soy licenciada en Relaciones Internacionales y también leía tomó nota y para mí era una interpretación, pero quedé expectante de cómo iba evolucionando el tema y hace poco también tuve la oportunidad de escuchar las declaraciones en una reunión que nos ofreció el señor embajador de Argentina en Reino Unido y también nos contó cómo fue recibido allí en la declaración, así que estoy ampliando horizontes y escuchando bien y ampliando eh, los resultados que se obtuvo. Y la verdad recuerdo, yo esto ya lo comento para todos los presentes, pero nos conocemos, aunque usted no lo recuerde, porque fui concursante de LICE el año pasado, este año estoy esperando las notas, así que usted estuvo en mi coloquio el año pasado. Y, y recuerdo una pregunta que me hizo la embajadora Sandra Pita, que creo que estaba presente, sobre qué consideraba que era más importante, las negociaciones bilaterales o multilaterales. Yo le contesté que para mí eran las negociaciones multilaterales porque implicaba todo esto que usted comentaba. Ella no estaba muy de acuerdo con mi opinión, pero le agradezco darme el ejemplo para que si me lo vuelve a preguntar, mencionar Muy los bien. logros que obtuvimos. Así que nada más que agradecerle porque refuerza mis ganas de en algún momento poder formar parte del CEN y continuar la labor que tan gratamente usted cuenta. Y la pasión que usted demostró a mí me refuerza justamente este sentimiento de formar parte de la Cancillería en algún momento. Nada más que agradecerle la exposición. Muchas gracias, Ana. Muy brevemente, te mando un abrazo. Ojalá que pronto te pueda tener aquí como colega ya en la carrera. Y aprovecho para decir que la única condición sine qua non para ingresar al cuerpo diplomático debería ser esa vocación por la patria, esa vocación de servicio que tienen que tener. Después viene todo lo demás, la capacitación, los conocimientos, el idioma, todas esas cosas. Pero lo más importante que debería ser ineludible es sentir esa llamita sagrada dentro de uno y cuando está en esa negociación siente que está en juego su propio patrio, ¿no? Su propio patio, su propia casa, su propia familia, su propio barrio, en definitiva, nuestra nación. Tal cual, comparto. Muchas Eh, gracias. Néstor pidió la palabra casi al principio de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi apellido es Santomartino, ahí no aparece. Bueno, quería agradecerle sobre todo a Gustavo que vengo siguiendo su trayectoria, las cosas que hace. Sobre todo, excelente lo que hiciste en Barbados, Gustavo. Cómo pusiste en alto nuestra cultura con la gente de allí. La verdad que un trabajo fantástico. Bueno, bueno, felicitarte por todo esto y además, digamos, hacer unos comentarios para ver cómo, digamos, cómo se imbrica todo esto. Yo pensando, por ejemplo, en el acuerdo que se firmó el Forador y Duncan, que por afortunadamente el ministro Cafiero lo dieron de baja, pensando en los acuerdos que se firmaron en Madrid, qué distinto que es el objetivo de todo eso. ¿Mm? Y además, digamos, el tema, otra reflexión sobre el tema de que estamos a punto de ingresar al BRICS y qué trae aparejado todo eso, ¿no es cierto? Muy bien. Voy a ser muy breve porque quiero dar más lugar, pero sobre el tema del BRICS, me gustaría quizás hasta poder armar algún evento con ustedes donde podamos discutir esta cuestión que es muy importante, que es totalmente diferente a la que venimos hablando, pero que también implica decisiones estratégicas que la Argentina debe tomar de aquí en adelante, que vamos a hacer. Ojalá que lo podamos hacer pronto, que nos toque de tomar esas determinaciones, pero estoy seguro que si eso sucede, vamos a tener que seguramente analizar las ventajas y también las desventajas que puede traer una inclusión de la Argentina a este conjunto de países que podría transformarse en el BRICSA con el ingreso de la Argentina. He escuchado a algunos de los candidatos de la oposición a ocupar lugares importantes de la política exterior que dicen, nosotros al BRICS nunca entraríamos, no sabemos bien por qué, queremos ir a la OCDE, a la OCDE y no al BRICS, una cosa muy rara de comprender.
no sé a quiénes les están hablando cuando dicen esas cosas, porque me imagino que al votante argentino no sé si están queriendo quedar bien con algunos otros actores que yo desconozco, pero me parece que tenemos que estudiarlo y analizarlo con más seriedad y no hacer una competencia de siglas. Acá a la BRICS no voy, pero voy a la OCDE, no sé. Pero mencionaste Barbados y quiero hacer una mínima reflexión sobre el tema. A mí me tocó llegar a Barbados como embajador argentino hace unos años, cuando Barbados era una monarquía parlamentaria y tenía como jefa de Estado a la reina de Inglaterra. De hecho, mis cartas credenciales, cuando las presenté ante el gobierno de Barbados, estaban dirigidas a la reina Isabel, acepte a este señor como embajador argentino. Vos fíjate el nivel de lo que te estoy diciendo. Es decir, las cartas credenciales que el presidente de argentino me dio para que yo presente y oficialmente sea el embajador estaban dirigidas a la reina de Inglaterra, es decir, en ese momento a la reina también de Barbados, porque formaba parte de esa monarquía constitucional con la jefatura de Estado en la persona de la reina. 2 años y medio, 3 años después, cuando me fui de Barbados, después de ese recorrido intenso que vos mencionás, Néstor, Barbados era una república. Barbados había decidido, no digo que por mí, pero había decidido irse de la monarquía y pasar a ser una república, la tercera nación del Caribe anglófono que dejaba la monarquía en toda la historia y pasaba a ser una república. Primero había sido Trinidad y Tobago y había sido también Guyana, ex colonias británicas ambas, que hoy son repúblicas, el resto son monarquías. Es decir, sigue siendo el rey de Inglaterra o el rey de Reino Unido el jefe de Estado de muchos de estos países. A mí me tocó ese privilegio enorme de entrar a Barbados con una monarquía presidida por el Reino Unido y salir por una república comandada por Mia Mottley, una gran primera ministro que nos da Barbados al mundo y es una gran líder en otras cuestiones. Pero bueno, me hiciste acordar mucho de eso y creo que tiene que ver con la charla, porque ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Tenemos que hacer que muchos otros países como Barbados vayan dejando la inaceptable situación de resabios de colonialismo en este siglo y tomando sus propias decisiones incluso a la hora de establecer qué modo de gobierno, qué modo de sistema de vida quieren para ellos, que por supuesto es una decisión soberana de cada nación. Y lo del acuerdo Forador y Duncan, comparado. Bueno, se define por su propio peso, digamos. El acuerdo Forador y Duncan supuestamente apuntaba a lograr beneficios adicionales, entre otros, por ejemplo, la identificación de los caídos. Ese era el argumento que se hizo en su momento para firmar ese acuerdo. Lo que no decían claramente era que la condición para firmar ese acuerdo era que la Argentina dejara de hablar de soberanía y dejara eso en el famoso paraguas, que en otra época también, en los años 90, el famoso paraguas de soberanía, que decíamos, ok, queremos una buena relación con el Reino Unido, pero que no incluya la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos que cualquier relación con el Reino Unido incluya la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. Y no solo lo queremos con el Reino Unido, sino que lo queremos con Europa, en todo su conjunto. Por eso hemos dado un gran paso, lo diría así, un pequeño gran paso, que es que Europa, en su menú del diálogo con América Latina, ha recogido la posición de reclamo de soberanía. Hoy, en los documentos europeos, figura la cuestión Malvinas como un territorio en disputa, no como un territorio de ultramar de Europa. Ustedes están tomando dimensión de lo que les digo. En todos los documentos anteriores europeos, Malvinas es un territorio de ultramar de Europa. En este documento, Malvinas es no un territorio de Europa, sino un territorio en disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Bien, ¿alguien más que esté presente en la sala quiere hacer una pregunta? Te contamos, Gustavo, vos sabrás que estamos a 5 días de una elección que es decisiva. Como decía Mónica, mucho de esta soberanía se juega el domingo acá. Y hay muchos compañeros que querían estar
Pero bueno, están defendiendo en territorio la boleta, como dijo Claro. Sergio, barrio por barrio, repartiendo nuestra propuesta. Por Muy eso bien. tenemos grabada esta charla para que todos los que no pudieron presenciarla en vivo la puedan ver después. Yo les agradezco mucho eso, le agradezco mucho a Cali, que siempre hace todas estas tareas de darle memoria histórica a lo que hace Proyectar, a Moni por su liderazgo. Sabés que tenés todo mi apoyo, Moni, desde el principio, estoy a disposición. A veces uno tiene menos tiempo del que le gustaría tener, pero sigamos haciendo cosas, sigamos trabajando, sigamos incluyendo temas nuevos. Proyectar ha crecido de una manera exponencial. Me parece que tenemos que seguir. Este trabajo está bueno porque nos permite pensar un poco. A veces en el día a día de la política uno no tiene tiempo para pensar porque hay que ejecutar, hay que fiscalizar, hay que juntar voto por voto. Me parece que Proyectar hoy, para todos los que somos renovadores, significa ese espacio de reflexión, ese lugar donde nos podemos sentar un ratito más tranquilos y tratar de pensar las cosas. Los felicito por lo que están haciendo. Sigo un poquito más lejos, pero estoy volviendo pronto a Buenos Aires, a disposición de ustedes para la actividad que sea. Y por supuesto, muchas gracias. El agradecimiento de siempre por hacerme sentir en familia. Traté de hacer la charla lo más llana posible, porque no deja de ser un fogón de amigos que compartimos muchas cosas. Y en ese sentido quiero agradecerles a ustedes la cordialidad, como siempre, esta familia que hemos logrado construir. Gracias, Gustavo. Los agradecidos somos nosotros por tu tiempo, por la claridad de tu exposición, que como decía antes arroja y necesitamos arrojar mucha luz sobre estos temas, así que me quedó picando lo de los BRICS, me parece que ahí te vamos a comprometer. Estoy listo para cuando prontito. quieren hacemos una charla de BRICS. ¿Cómo Me no? encantaría, me parece también un gran tema. Así que, bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Un beso enorme desde Argentina y esperamos verte pronto, Gustavo.